Bueno, pues sigue la volatilidad de la moneda mexicana que comenzó con los resultados electorales, particularmente los de las elecciones legislativas, con esa amplísima mayoría de Morena que puso nerviosos a los mercados por la posibilidad de que se aprueben en breve las reformas constitucionales que anunció el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado. Y bueno, vamos a hablar de ello y también pues de las posibilidades de que un tipo de cambio más alto pueda provocar una mayor inflación. Lo platicaremos con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Pascal. Pues sí, con mucha información ayer económica y política que afectaba a su vez el comportamiento de los mercados, del tipo de cambio. Y creo que el resumen de la jornada del día de ayer fue que tanto la conferencia que dio el Banco de México, que no fue nada extraordinario, digamos que ya se tenía programada porque fue el reporte de estabilidad financiera que se presenta cada 3 meses, pues tampoco se afectó de manera relevante o de manera visible el tipo de cambio, incluso después de que el Banco de México diera su mensaje que reconocía un entorno geopolítico complicado, que reconocía el retraso en el ciclo de recortes y que además hacía mención de lo que llamaba efectos o eventos idiosincráticos, que no quiere decir otra cosa, sino pues eventos locales, domésticos, nacionales, que pudieran estar afectando la volatilidad. No hizo la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, no hizo mención específica, digamos, a qué eventos idiosincráticos, pero me parece que todos podemos leer entre líneas que se trata justamente de estos anuncios políticos, porque ayer mismo pues también hubo una conferencia de prensa de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, donde hablaba, entre otras cosas, pues que había esta cercanía con el presidente y que se daría continuidad al gobierno actual. Me parece que Claudia Sheinbaum está hablando en una línea muy delicada, muy delgada, entre hacer esta transición entre administraciones, pero por otro lado, pues sí, con una agenda propia, porque recordemos que esta misma semana, pues de las 5 reformas que dijo tras la comida con el presidente que se iban a presentar como iniciativas iniciales, pues solamente estaba la reforma al Poder Judicial dentro del paquete de reformas del presidente que se presentaron el 5 de febrero, y el resto, las otras 4 reformas que incluía pues la no reelección, digamos, esta pensión ampliada o anticipada para mujeres, las becas y demás, pues estas eran iniciativas de ella. Dicho lo anterior, pues sí amanecemos todavía con un peso con cierta volatilidad, sin embargo, pareciera que la versión al riesgo se ha ido matizando. No podemos cantar victoria porque pues un verano, una noche, como se dicen, una golondrina no hace verano, y ahorita estamos en 18 pesos con 60 centavos por dólar. Estoy hablando, pues ahora sí que con los datos más recientes, pero pues el día de ayer estuvimos ligeramente por debajo de los 19, insisto, en esta volatilidad de lo que genera el resquemor respecto a el cambio de las reglas del juego. Tú lo has analizado con distintas expertas esta semana. La verdad es que ha sido muy complicado el mensaje de fondo, donde cuando te cambian las reglas del juego llamada Constitución, pues realmente el rol de la Corte empieza a ser marginal, porque la Corte solo se puede mover dentro del marco constitucional. Entonces, el tener mayorías legislativas, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, pues abre la puerta a que estas mayorías legislativas puedan aprobar una serie de cambios en materia constitucional, y como ya se ha anunciado no una, sino reiteradas veces, Sí. pues habrá esta discusión, por lo menos, legislativa parlamentaria en torno al Poder Judicial, que ojo, creo que todo el mundo, incluyendo el Poder Judicial, están conscientes que se necesita una reforma a dicho poder para hacer la justicia accesible a todo el mundo, pero no en los No términos en los necesariamente cuales esa, ¿no? Sí, términos en los cuales se busca elegir de manera directa a los sí. jueces. Habrá que ver cómo viene el Parlamento abierto y esta discusión legislativa, que el propio senador Monreal el día de ayer anunció que ocurriría entre junio y agosto, Pascal. Sí, Sofía, me quedan un par de minutos en este bloque. Te invitaría después a que te quedaras para que siguiéramos platicando. Pero bueno, aquí hacer un apunte, que muchas veces estas depreciaciones que hemos visto pues se dan después de lo siguiente. Claudia Sheinbaum en la tarde, a mediodía o en la tarde, lanza un mensaje de tranquilidad, de disposición al diálogo,
y luego en la mañana el presidente dice lo contrario y entonces los mercados han reaccionado particularmente a estas cosas, a estas afirmaciones del presidente o de personas cercanas al presidente que dicen, no, 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 pues sí, habrá foros, habrá diálogo, lo que quieran, pero de que va esta reforma judicial. No, totalmente. Y creo que la actitud del legislativo, en el cual en la conferencia donde estaba Monreal y otros de los legisladores, y insisto, no solo ayer, sino, llevamos ya 10 días en este estira y afloje, pues no ha sido la de conciliación necesariamente. Se dice, no se le va a hacer cirugía, como diciendo un poco, no vamos a cambiarle mucho, ni crean, vamos a platicar, estamos abiertos al diálogo. Creo que todavía el poder moral del señor presidente está pesando en este tipo de discusiones, y justo por eso empezaba yo la intervención haciendo una reflexión muy personal, donde creo que la virtual presidenta electa, pues lo que está haciendo es justamente navegar unas aguas entre el cierre de una administración con un sello muy particular, donde se hace lo que se dice desde la presidencia, hacia un sello de apertura y comunicación, como lo vino ofreciendo prácticamente durante toda la campaña. Muy bien, Sofía, ¿puedes esperarnos un par de minutos y seguimos platicando? Con todo gusto. Regresamos enseguida. Nosotros estamos conversando con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, cómo vamos sobre pues la turbulencia económica que ha venido después de las elecciones del 2 de junio y en particular la volatilidad del peso mexicano frente al dólar. Sofía, decimos aquí en el programa frecuentemente que pues el tipo de cambio es un precio como muchos otros. Hay a quienes les conviene que el dólar esté barato, aquí hay a quienes les conviene que el dólar esté caro, dependiendo de qué actividad realice. Pero lo que sí parece factible, sobre todo en el actual entorno, es que un dólar más caro pudiera incrementar o pudiera ser partícipe del incremento de la inflación. ¿Qué opinas? No, totalmente. Creo que tú, en efecto, has sido muy vocal respecto al el tipo de cambio flexible, que es uno de los fundamentales, junto con la autonomía del Banco de México, de nuestra economía mexicana. Entonces, yo considero que un mensaje con el que me gustaría dejar al auditorio es: esto pareciera ser más cercano a un episodio de volatilidad. Por supuesto, el nerviosismo está justificado porque existen las mayorías a las cuales hemos estado platicando, ¿no? En el Congreso federal y los congresos locales, aunque todavía no tengamos la conformación definitiva del INE, es muy probable que ya no se muevan demasiado los porcentajes. Creo que también es importante destacar que los fundamentales de la economía atraen inversión, y la inversión no solo es extranjera, también es doméstica, y no se hace con base en un episodio de 2 meses, ni siquiera una perspectiva de una sola administración federal. Sabiendo la estructura y la manera de gobernar de esta administración, sabiendo los inversionistas que era muy probable que ganara nuevamente una candidata de Morena, sabiendo que eso implicaba posiblemente cierto grado de continuidad, las inversiones han seguido llegando. Esta administración, la de López Obrador, ha traído en concreto alrededor de 18% más inversión de con la que cerramos la administración anterior, y eso que el primer año fue seco, nada de inversión nueva, porque justamente se detuvieron los inversionistas y las inversiones para ver cómo avanzaba el primer año. Dicho lo anterior, quienes siguen apostando por México lo seguirán haciendo. Hemos visto una reconfiguración, sin duda, en la inversión extranjera directa. No está llegando al nearshoring como nos gustaría, pero está llegando de otras formas, a través de la construcción, no solamente pública, sino también privada, en todos los parques industriales, en la parte logística en el norte y en el centro, bajío y occidente del país. Creo que es importante también tomar en cuenta que existen factores externos que pueden alimentar la volatilidad. Las elecciones que ha habido alrededor del mundo, muy particularmente las del Parlamento Europeo, este fin de semana abonaron a la volatilidad de los mercados cambiarios, no solamente del peso, pero sí afectando al peso, porque es una de las 3 monedas más intercambiadas a nivel mundial. Y bueno, pues finalmente la parte de Estados Unidos, recordemos que va a seguir habiendo volatilidad, pero eso no implica que los inversionistas y los intercambios comerciales no sigan allí. Ahorita tenemos una balanza comercial con Estados Unidos, con intercambio de mercancías a niveles récord.
se sigue intercambiando y compenetrando la creación de mercancías y de empleos en toda la región norteamericana. Tenemos un intercambio de elementos tan básicos, Pascal, como pueden ser los cables que se utilizan en todos los procesos manufactureros. Estoy hablando literal de cables forrados donde se transmite electricidad, pero también información, pero también pues toda la parte de la integración vertical de las cadenas de suministro en la parte automotriz, vehículos ligeros, pero también vehículos de carga. Vaya, esta compenetración comercial garantiza que los fundamentales, insisto, y los fundamentales de la economía, pues sigan atrayendo estas inversiones, estos dólares, y estos episodios de volatilidad los seguiremos viendo porque, regresando al tema de las elecciones, todavía faltan las elecciones en Estados Unidos, y al final del día cada economía tiene sus propias dinámicas. Nuestra compenetración con la economía de Estados Unidos es enorme. Ayer hubo decisión de política monetaria en ese país. No se modificaron mucho no se modificaron nada las tasas de interés, a pesar de los buenos datos de inflación que hay. Y más bien ahí yo te dejaría el riesgo de fondo que pudiera modificar en efecto, por ejemplo, la entrada de dólares a México reconvenida en estos términos de la integración comercial, podría ser una recesión en Estados Unidos. No se antoja probable. Sí sorprendió un poco ayer la actitud de halcón, la actitud, digamos, restrictiva de la Fed, y eso, pues si eventualmente se traduce en recesión, sí podría afectar, digamos, la cantidad de dólares del intercambio comercial que viene a México, y podría traducirse, pues sí, en una afectación en el tipo de cambio. Pero recordemos que estos episodios de volatilidad idiosincrática, como mencionaba el Banco de México, son meramente políticos, y habrá que ver cómo viene la consolidación fiscal en un año o en dos para que tampoco genere una recesión en el lado mexicano. Y por otro lado, pues mantener la calma y saber que pues existe más allá que el momento en el cual estamos viviendo, y que pues sí genera mucha incertidumbre, no solo a los mercados, ahora sí que a las personas que reciben remesas en dólares o que tienen su guardadito en CETES. A todas las personas que tienen acceso a algún tipo de intercambio financiero nos ponen nerviosas. Yo les llamaría a tengamos un poco de calma, y hasta ahorita ni la reconfiguración de la deuda de Hacienda, porque pues ayer eso fue parte de las notas, ¿no? Que había Hacienda prepagado un cacho de deuda en dólares, pues haciéndonos sentir de chin, pues ahora todos tenemos que saldar nuestras deudas en dólares. Bueno, creo que son momentáneas y habrá que tener un poco más de calma. Pues muy bien, estaremos observando todo ello. Sofía, te agradezco mucho el análisis, muy amable. Un fuerte abrazo, Pascal. Otro para Hasta ti, luego. gracias. Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos?